La forma del Estado. La forma del Estado es de gran importancia bajo el plan constitucional e internacional dentro del plan político y sociológico. Algunas formas de Estado han prestado un interés particular dentro de un momento dado y algunas han tenido una evolución marcada, contrario a lo que ha pasado con otras que se encuentran hoy desactualizadas. La multiplicación de estados después de la Segunda Guerra Mundial, la época que le sigue de descolonización y la caída del muro de Berlín y el derrumbamiento del bloque soviético han hecho necesarias la revisión de la definición de la forma del Estado. En algunos 50 años del siglo XX, el mundo ya está conociendo nuevas formas de Estado que no tienen nada que ver con las formas ya conocidas. Existe la tendencia de agrupación de los estados. Se hace necesario distinguir entre las formas de Estado y los sistemas de gobierno. Al existir estados que puedan adoptar una misma forma, pero tiene diferentes sistemas de gobierno o viceversa. Para ello existen criterios que no permiten diferenciar la forma de estados con el sistema de gobierno. Y ellos son políticos o jurídicos. Los criterios políticos se fundamentan en la idea de derecho que representa y sirve de impulso al poder del Estado y que lo identifica como liberal o socialista, corporativo o teocrático, fundado en los fines, ideología y tendencias que lo determinan. El sistema de gobierno establece la forma como los gobernantes han de afrontar los problemas que se presentan en el Estado, en la relación y en los gobernados. Es de precisar que la diferencia entre la forma de Estado y el sistema de gobierno, que es la primera que se fundamenta en la forma como se organizan los elementos del Estado, formando una estructura, mientras el sistema de gobierno establece la forma como se organiza un elemento particular del Estado, el poder, y determina la estructura que adopta su desarrollo. Forma central, el Estado unitario o simple. Es la forma más adecuada de constituir el Estado-nación para recuperar una población homogénea. Esta forma de Estado tiene sus características, su significado y sus valoraciones. Características del Estado unitario. En este sistema, las subdivisiones territoriales tienen solamente carácter administrativo, sin llegar a establecer estados en el interior del Estado, sinónimo de fuerza, de solidez y estabilidad. La estructura unitaria del Estado coincide generalmente en el nacimiento del Estado. Es el caso de la mayoría de estados, que se han constituido gracias a una revolución, unificando de forma brutal un territorio bajo un solo poder. En el caso de la mayoría de estados africanos y de los bálticos europeos, no se han hecho más que confirmar la regla después de la Segunda Guerra Mundial, por el miedo de la dispersión o la autoridad empujada. La cuestión de la forma del Estado es generalmente el objeto de grandes discusiones, porque ella va a determinar la distribución del poder dentro del Estado, como en Estados Unidos en el 1776, en Francia en el 1789 y en Colombia en el 1810 y en el 1886. La forma no siempre es el fruto del consenso político y se necesita de varios años para llegar a un acuerdo. En consecuencia, existe un solo poder de dirección, existe un solo ordenamiento jurídico y una sola constitución, un solo órgano político centralizado en una sola administración y una sola jurisdicción.
Eso sería posible solo en estados muy pequeños, como los principados de Andorra o Mónaco. Pero aún así se necesita delegar ciertas partes del poder para darle funcionalidad al gobierno y a la administración. Estos elementos son propios del derecho administrativo, que tienen implicaciones en el derecho constitucional. Es, en resumidas cuentas, una repartición de competencia entre el poder central y los agentes o autoridades locales, que se sirven de soporte al poder del Estado. La desconcentración significa la disimulación de la concentración del poder de una repartición de competencia entre gobierno central y localidades. Esta distribución es una diseminación de circunscripciones administrativas dentro del territorio, denominadas entidades territoriales, que representan la división político-administrativa de este encargado de ciertos límites. Generalmente son las entidades conocidas como departamentos, municipios o provincias que adoptan estas competencias. Significado político del Estado unitario. En los Estados unitarios, la delegación, la desconcentración y la descentralización serán utilizados unos con más fuerzas, dependiendo del Estado unitario que se forme. Es decir, que entre más autoritario y conservador sea el Estado central, más delegación y más desconcentración va a conocer. Y si es por el contrario, un Estado liberal y democrático más descentralizado va a aplicar. La desconcentración y la delegación como técnica administrativa son en realidad políticas neutras. Son utilizadas tanto en los regímenes conservadores como en los liberales. Efectivamente, la delegación es más utilizada que la desconcentración en los regímenes autoritarios, pero las dos sirven en la misma forma el agente central que teme perder el control del pueblo. El Estado unitario complejo. El Estado unitario complejo es aquel que centraliza su poder político, pero presenta una gran diversidad en el campo administrativo. A la unidad que debe plasmar el ordenamiento constitucional se le une una estructura legislativa y administrativa que le quitan la simplicidad al Estado unitario. ¿Qué es la centralización del poder político? Esto es una jerarquía constitucional dentro de una organización jurídica del Estado. En primer caso tenemos el Estado unitario. El Estado unitario con una sola constitución, un solo parlamento, pero con diversidad de legislaciones cargadas de excepciones para cada una de sus comunidades. Un ejemplo de esto es Reino Unido, que se compone por diversos territorios anexos y cada uno de estos tiene una legislación diferente. En segundo caso tenemos el Estado regionalizado, con una gran independencia política. En este grupo hacen parte países como España e Italia, siendo el primero una monarquía unitaria y el segundo un Estado republicano. Estos dos otorgan a sus regiones una diversidad legislativa un poquito más autónoma. Y en tercer lugar, el Estado unitario complejo, que se caracteriza por el respeto hacia el centro de impulsión, porque gracias a este existen unas estructuras de desarrollo que permiten el desarrollo regional y local de la soberanía del Estado. El Estado compuesto o complejo. El Estado compuesto o complejo. A diferencia del Estado unitario, el Estado compuesto comprende una variedad de instituciones con varios ordenamientos jurídicos constitucionales. El Estado compuesto aparece como un Estado constitucionalizado por colectividades que forman unos superestados. La Confederación. La Confederación es el Estado compuesto por varios estados con una autonomía política, pero eso no se puede confundir con una unidad de estados que se unen por intereses económicos o políticos, como la OTAN, la ONU, el Pacto de Varsovia,
o el grupo de los tres. A pesar de que estos comparten cierta parte de la soberanía, no comparten una unión constitucional y solamente forman una agrupación de fuerza cuando hay un interés. Se llama federalismo a un modo de organización política que consiste en la unificación de entidades políticas independientes en el mismo sistema de gobierno, permitiéndoles conservar cierta autonomía y al mismo tiempo haciéndoles adoptar cierto tipo de regulaciones, leyes o políticas en comunes vigentes en todas las entidades federales. Es decir, pues que el federalismo es la doctrina política mediante la cual distintos estados o naciones se agrupan en uno solo, cuyas leyes comunes rigen para todos, dado que la soberanía del conjunto les otorga. Al mismo tiempo también les permite a los estados federados contar con leyes propias y con un importante margen de autonomía. A los estados conformados de esta se les conoce como estados federativos o naciones federativas. Características de un estado federativo. Establece un poder centralizado. Esto quiere decir que cuyas potestades se encuentran muy bien delimitadas en una constitución federal, respetando los límites en los que comienza el poder local, de manera de que coexistan un orden federal macunado y un orden local individual. Una nación federada se divide tanto geográfica como administrativamente en sus estados integrantes, y el poder es ejercido de manera descentralizada en cada uno de ellos, a pesar de que se siga existiendo una capital de la nación y un poder encargado de la conducción conjunta del sistema. Otra característica muy importante es la Constitución Federal, que es una constitución que es interpretada por la Corte Suprema de Justicia, también de autoridad federal, de manera de lidiar efectivamente con la rigidez del texto constitucional escrito. Importante también decir que los estados federados no pueden separarse por voluntad propia o en cualquier momento como lo pueden hacer en una confederación, sino a través de un proceso legal y político bastante complejo. Algunos de los países que son federados son, por ejemplo, los Estados Unidos de América, los Estados Unidos mexicanos, la República Argentina, la República Alemana, la Federación Rusa, la República Federativa de Brasil, la República de India, entre otros muchos más. La relación entre la federación y sus miembros. Una de las principales y esenciales características del Estado federal y la relación entre sus miembros es que renuncian al manejo de sus soberanías. Esto quiere decir que en favor de la unión bajo la condición de tener es cierta libertad de gobierno. Generalmente dicha autonomía se manifiesta claramente en la Carta Fundamental o pacto que da origen a la federación, en la que se dispone que las comunidades miembros son autónomas políticas y administrativamente también. Por dicha autonomía, por amplia que sea, no se les permite, cabe aclarar que no se les permite separarse de la federación como lo hacen los estados confederados. Es obvio aclarar que cada comunidad debe someterse al respeto de las disposiciones constitucionales que dan competencia a la federación. Además, dicho pacto enumera de forma clara las competencias de atribución de la federación, las competencias de las colectividades y las relaciones que existen entre las dos, como es de prever. La Constitución Federal organiza un poder legislativo, generalmente representativo de todos los estados, y un poder ejecutivo que servirá de árbitro entre los dos actores locales para la solución de conflictos presentados. La evolución y la transformación del federalismo. La federación aparece entonces como una construcción jurídica antigua, particularmente sofisticada, en la que se tejen lazos de convivencia y familiaridad, es decir, que se reviste de aspectos históricos, políticos y sociólogos. Lo más interesante de esto es el modelo, es la tensión de las dos fuerzas de presencia, que es la autonomía y el poder central. Desde la antigüedad, el modelo federal ha traído a todos los pueblos tranquilidad, mejor forma de agruparse de manera estable, duradera y segura, conservando sus autonomías. El Estado federal hace su entrada en la historia con la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787. El Estado federal americano se formó mediante la unión voluntaria de 13 soberanías autónomas, anteriormente vinculadas entre sí por lazos de la Confederación nacida tras la independencia declarada en 1776. La Constitución de los Estados Unidos de América, como primer ejemplo de federalismo, establece una asociación de estados que organiza que tal forma de poderes están divididos entre un gobierno general, además conformados bajo un sistema presidencialista. Es a la existencia de un poder ejecutivo con amplio poder en acción, cuyo representante principal es la figura del presidente.
El presidencialismo surge como un opuesto al Parlamento y como un fundamento del equilibrio necesario entre los poderes de Estado. Se requeriría que el representante del Ejecutivo estuviese sometido a la voluntad popular y tuviera los poderes necesarios para actuar de modo independiente a la voluntad del Parlamento, aun cuando se reconociera la existencia del principio de colaboración entre los órganos del poder público, garantizando de este modo la correcta marcha del gobierno y la división del poder como elemento esencial de todo Estado federal. Los sistemas federales también conforman el poder ejecutivo, los ministros encargados de las materias específicas dentro del ámbito de las funciones del Estado, por ejemplo, economía, salud, educación y seguridad. Además de las funciones individuales que les corresponden, los ministros acompañan al presidente para la conformación de un gabinete de gobierno, el cual, a diferencia de los sistemas parlamentarios, es un órgano que ejerce mayormente funciones de asesoría a la presidencia y de apoyo en las decisiones que por materia y trascendencia requieren de la responsabilidad solidaria de quienes están en el gobierno pues de él, o porque las propias normas constitucionales exigen la decisión de un cuerpo colegiado. Para el ejercicio del poder legislativo se plantea en el federalismo clásico la existencia de un órgano legislativo nacional de forma bicameral, una cámara en la cual están representados en condiciones de igualdad cada uno de los estados miembros, que se denomina Senado, Cámara de Representantes Territorial o Cámara Federal. Y otra cámara en la cual la representación responde directamente al número de habitantes, denominada Cámara de los Representantes o Cámara Nacional, donde se protegen los principios de equilibrio e igualdad entre los estados miembros.